bendición tenerlo a usted otra vez en sintonía de su programa Palabra y Profecía con el pastor Edgardo Hernández, quien les habla. Hoy nos ocupa un tema que se llama las cosas que Dios detesta. Las cosas que Dios detesta. Y tenemos nuestra base bíblica en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 2, que dice así. Ezequiel 22, 2, dice así: Tu hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Y Dios está hablando de los pecados de Jerusalén, de los pecados del pueblo de Dios, de los pecados que la gente que dice ser de Dios están cometiendo hoy en día. Y hoy estamos en ese tiempo. Ya no hay diferencia entre un impío y entre un cristiano. Es triste, lamentable que eso esté sucediendo. Entonces, las cosas que Dios detesta, eso quiere decir que Dios abomina. Eso es toebat, esa palabra toebá, que quiere decir asqueroso, detestable. Son cosas contrarias a la naturaleza divina. Por ejemplo, vamos a empezar a ver unas. En el libro de Levítico, capítulo 18, del verso 22 al 30, dice muy claro. Levítico 18, del verso 22 al 30, dice: No te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero. ¿Qué más dice? Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contamináis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, lo primero que Dios está contaminando es la perversión sexual. En este caso, la homosexualidad, tener sexo con animales, ofrecer hijos al fuego, no se amancille. Dice: yo visito su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y esta tierra está madura para el juicio de Dios, debido a lo que está pasando hoy. En todos los gobiernos del mundo se le está dando vía libre al ataque infernal de la homosexualidad en el mundo. Y se están dando leyes y gabelas jurídicas con el cuento de los derechos, igualdad de derechos. Ellos pueden decir lo que sea y van a tener éxito, y están teniendo éxito. Pero delante de Dios, Dios a su debido tiempo arreglará cuentas con estas personas. Entonces es muy importante que usted entienda que hay cosas que Dios detesta, le son abominables. Por ejemplo, en Levítico capítulo 20, versículo 13, dice: Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esta era la ley del Antiguo Testamento. Y ese Dios no ha cambiado. Si usted va a Romanos capítulo 1, que aquí varias veces lo he leído, yo le ruego a usted que se tome la molestia y vaya a Romanos capítulo 1 y lo lea desde el versículo 18 en adelante especialmente. Usted se va a dar cuenta que el Señor juzgará severamente. Dice que son dignos de muerte los que practican esas cosas. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy. La palabra de Dios, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y hay una ley moral, y Dios tomará cuenta a todo el mundo, crea o no crea, sea quien sea, poderoso o no,
se enfrentará al juicio de Dios. Y eso, la homosexualidad, la bestialidad de mujeres y hombres teniendo sexo con animales, y con todo el respeto de nuestros paisanos costeños, muchos de ellos, no todos, obviamente es una minoría, pero contaminan la tierra, traen maldición. Con el cuentico de la famosa burra, de eso, que ellos tienen relaciones con estos animalitos y se ufanan de eso. Y usted ve que una de las regiones más hermosas, para la vez más pobre y con mucha necesidad y corrupción política, es la costa norte de Colombia. Y uno de esos factores, porque hay más, es eso, que hacen cosas abominables a Dios. Ahora, también a Dios no le agrada estar consultando a adivinos y hechiceros que están por todos lados a la orden del día. En el capítulo 20, versículo 6 de Levítico, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Santificado, sepárese de eso. Pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Entonces toda persona que practica o que consulta o que llama al hechicero, al brujo, al adivino, al rezandero, al chamán, que le llaman ahora al chamán, o al astrólogo que consulta las estrellas, los que leen el chocolate, el tinto, el tabaco, toda esa gente que tira el naipe, que leen el naipe, toda esa gente está bajo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios detesta. No es que a mí me caigan mal, yo no soy nadie, simplemente soy un predicador del Evangelio y mi deber es informarle a usted lo que Dios dice en su palabra para que usted tome cartas en el asunto, si lo considera necesario. O si no, usted puede decir: ah, eso es un loco, eso es fanático, eso sí, eso es bobería, eso ellos se creen mejor que nosotros. No, yo simplemente soy un hombre arrepentido que trato de guardarme para Dios y me esfuerzo y lucho para seguir en el camino, la verdad y la vida. No soy más que usted, pero tampoco soy menos que usted, porque soy un predicador y no me siento avergonzado de serlo. Ahora, todo aquel que maldiga a sus padres, usted ve la cantidad de jóvenes que están muriéndose en accidentes absurdos. Las cárceles están llenas de jóvenes. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque maldicen a sus padres. En Levítico capítulo 20, verso 9 dice: todo hombre, eso incluye las mujeres, o todo hijo que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Por qué? Dice: a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Se da cuenta? Su papá puede ser el peor papá del mundo, su mamá puede ser la peor madre del mundo, pero usted no tiene por qué maldecir y tratar mal a sus padres y mucho menos levantarse contra ellos. Allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, dice así en el versículo 1, Efesios 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ordena: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Más claro no puede hablarle la palabra de Dios. Y como hay multitudes de jovencitos, de niños y de personas que tratan, le pegan, ahora están asesinando, secuestrando a los padres. Vimos que dio un caso terrible de un hombre que violó a su abuela por robarla, la robó. Qué cosa tan espantosa. Hijos violando y matando a sus propias madres, secuestrándose ellos mismos para extorsionar a sus padres. Toda esa gente está bajo juicio de Dios. Y por eso usted ve que hoy en día se mueren más los jóvenes que la gente adulta. Las cárceles están llenas de jóvenes rebeldes. Y fuera de eso tenemos un estado laxo con leyes que les permiten y fomentan la indolencia y no temen. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es excarcelable. Ellos saben que si se declaran culpables, de una vez les rebajan el 50%. Eso es una sinvergüenzura. A Dios no le agrada. Eso es fomentar el pecado. Y si se pone a estudiar y si se porta bien, le bajan otra tercera parte. Entonces un criminal, un sicario,
que está condenado a 40 años, confiesa, ya tiene 20 y luego colabora con la justicia haciendo como, entonces le rebajan 3, ya van 17 por buen comportamiento, entonces cada año le rebajan un año y etcétera, y termina pagando 5 o 6 años de cárcel, y eso es excarcerable. El señor queda libre y es todo un criminal, porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y usted ve qué está haciendo la sociedad colombiana en Bogotá y en otras partes del país. Está tomando la justicia por sus propias manos, porque la gente está hasta aquí de la ineficacia de los corporados, los jueces de las ciudades, que los dejan libres por todo. No hay méritos. Acaba de matar 4 gente. Hay casos de hombres que van y matan a su esposa y se entregan y dicen, no, usted no fue cogido en flagrancia, queda libre, y lo dejan libre. El mundo al revés. El mundo está en manos del diablo. Todas esas cosas las detesta Dios. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, en el verso 17, dice la palabra de Dios así, vea. Éxodo 21, 17, la palabra es contundente y dice así: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Por eso hay tantos jóvenes muriéndose de una forma absurda: el trago, en accidentes de motos, automovilísticos, mueren apuñaleados, en atracos, una cosa tremenda, es una espiral. Pobres jóvenes, ¿por qué? Porque en la casa se levantan contra los padres y los maldicen, los tratan mal y no los respetan. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y usted será juzgado, sea o no cristiano. Todo ser humano será juzgado por la palabra. Y aún Dios está derramando su juicio sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos, sobre muchas personas, sobre muchas empresas corruptas que hacen cosas detestables, como por ejemplo robarle el salario a los trabajadores. Eso a Dios no le agrada. Ahora, la deshonestidad, la corrupción. Allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, dice la palabra de Dios del verso 13 al verso 16. Dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Más claro no puede hablarle el Señor sobre la corrupción. Por eso usted ve el escándalo en la FIFA, un nido de corruptos. Se levantaron contra Israel, pidieron sacarla de allá, y a ellos se les olvida que la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Israel puede ser el pueblo que cometa los errores más grandes y hacer cualquier cosa, pero es el pueblo de Dios y punto. Y el que se meta con ese pueblo, Dios lo destruye. Y vea, se metieron con Israel, le pasó lo de Chávez: desde mis vísceras maldigo a Israel, y desde sus vísceras se llenó de cáncer y murió. ¿Y dónde está Chávez? Se le acabó el movimiento bolivariano. Y allá a toda esta gente le cayó el tablón y le va a seguir cayendo a más de 4. Y los grandes magnates y doctores, y qué orgullo y qué prestigio, Dios los está avergonzando. Porque están peleando contra el Rey de la Justicia, campeón de la honestidad, se llama Cristo Jesús. Entonces, mi amigo, con Dios no se juega, la palabra de Dios. Por eso los políticos terminan huyendo con procesos. Los destituyen, las procuradurías les dan muerte política. ¿Por qué? Por corruptos. ¿Qué está haciendo Dios? Tratando con ellos para que se arrepienten, pero no, son peor que los animales. Siguen insistiendo, son inocentes, es un montaje político. Entonces ya ve que jurídicamente están muertos. Entonces cogen a la esposa, al amigo, al esposo, al sobrino, al hijo, a la hija, y la montan allá para ellos seguir robando en la misma corrupción. Toda esa gente, Dios va a tratar duramente con ellos. Y allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, dice la escritura al respecto lo siguiente. Proverbios capítulo 11, versículo 1, dice así: el peso falso es abominación a Dios o a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces los comerciantes que roban en los graneros, en la gasolina, que el galón vale tanto y ellos no echan los 1000 centímetros que hay, o las 5 botellas de gasolina que deben echar. No, ellos viven quitando
viven quitando mililitros a la gasolina, viven quitando onzas a las pesas, en el azúcar, en el arroz, en los frijoles, y ellos para ganar más, todo eso a Dios no le agradece. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Por eso vienen los incendios, vienen los atracos, los roban y todo eso. Usted ve la delincuencia azotando a toda gente. ¿Por qué? Porque ellos roban al pueblo. Entonces Dios también les manda un espíritu de robo para que sientan en carne propia que es que los roben. Pero ellos ni siquiera caen en cuenta en eso, sino no, piden seguridad, seguridad, seguridad. Mi amigo, están bajo juicio de Dios y no se han dado cuenta. Por eso hay crisis, y cuando el Estado les pone impuestos, ponen el grito en el cielo: ¡oh, no, no pagamos, no, eso es injusto! Y se movilizan y gritan y lloran y aúllan. ¿Por qué? Porque están bajo juicio de Dios y tienen que negociar. Dios no se queda con nada ajeno. Lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, todo lo que sea corrupción a Dios no le agrada, a Dios no le agrada. Por eso usted tiene que ser honesto en todo lo que usted haga. Allá en Levítico, número capítulo 19, versículo 35, dice la palabra de Dios así, vea: no hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Quién dice eso? Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras. ¿Quién dice eso? Dice: yo, Jehová, o yo, el Dios de los cielos y la tierra. Para que usted se dé cuenta que Dios sabe que usted es corrupto, los políticos corruptos, concejales corruptos, diputados corruptos, gobernantes corruptos, senadores corruptos, un Estado corrupto, una clase dirigente corrupta, una clase industrial corrupta. En todas partes hay corrupción, en las Fuerzas Armadas hay corrupción. ¿Por qué? Porque han perdido el temor a Dios y cada uno hace lo que quiere. Entonces el juicio de Dios va a caer y la tierra va a vomitar. Y por eso ¿qué día les decía que las naciones están maduras para el juicio? Y todo eso que está pasando, todos esos terremotos, todos esos tornados, todas esas tempestades, todas esas inundaciones que se dan en diferentes lugares del mundo, de la noche a la mañana una quebrada se crece y viene y barre con medio pueblo. Todo eso Dios tratando, y la gente busque de Dios porque hay mucha corrupción y Dios se cansa, Dios se cansa. Alguien decía por ahí: tanto va el cántaro al pozo que hasta el fin se rompe. Dios es paciente, pero no alcahuete. Y si Dios trata con ustedes aquí, es porque los ama y le está diciendo: hey, vuélvete, arrepiéntete, abandona tu iniquidad, abandona tu sinvergüenzura. Ven aquí y yo te recibo y te lavaré con mi sangre y te reconoceré como mi hijo, pero te demando arrepentimiento. Y eso dice la Biblia. Allí está el libro de Isaías en el capítulo 1. Antiguo Testamento, en el capítulo 1 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, usted puede ser un asesino, usted puede ser un secuestrador, un violador, usted puede ser lo que sea, una liendra, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán pecador y cuán corrupto sea usted, si usted viene a los pies de Cristo, entonces el Señor lo va a salvar. Dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, usted no se va a librar del juicio de Dios. Si aquí Dios lo deja, lo tiene guardado para la eternidad, para juicio. Es mejor que Dios trate con usted aquí, para que usted se arrepienta y no que usted pase sin novedad. Dios te tiene reservado para juicio eterno. Por eso es importante que usted entienda que hay cosas que Dios detesta, y esto es para todo mundo. Esto es para todo mundo, y especialmente para el pueblo de Dios, que hoy está portando peor que los impíos. Así que, mi amigo, ahora, los rituales religiosos Dios los detesta. Mire lo que dice allá en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Así hay algo que a Dios le cansa, y en Isaías capítulo 1 también lo dice, es tanto rito religioso. En Deuteronomio 7, 25 dice la palabra de Dios así: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. A Dios no le gusta los rituales y la idolatría. A Dios no le gusta.
Si usted quiere ser bendecido, saque todas las esculturas religiosas que tenga en su casa. Es que eso lo dice en los 10 mandamientos. Lo que pasa es que nos han vendido unos 10 mandamientos falseados, mochos. Unos 10 mandamientos que no son como está en la escritura. Y coja por favor su Biblia católica y examínela y dése cuenta que no es odio, no es fanatismo, es la verdad. Dice, y habló Jehová Dios, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí dice nomás, no tendrás dioses ajenos. Ya, delante de mí. Y explica por qué. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni fotico siquiera, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué clase de Dios es Dios? De un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Cuál maldad? Tener dioses ajenos, tener esculturas religiosas. ¿Ve? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted tiene una escultura religiosa en su casa, usted le dice a Dios, yo lo aborrezco a usted. Para mí es más importante esta escultura religiosa que su palabra y que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora usted puede tener hasta Cristo muy bonito, crucificado allá encima de su cama. Eso es idolatría, a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos lo prohíbe. Dice que Dios aborrece y visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, cuando usted tiene una escultura religiosa en su casa, usted trae maldición a usted, a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. ¿Sabía usted eso? Eso está en su Biblia. Abra los ojos, lea Éxodo capítulo 20 y tome decisiones para bendición de usted. Esto Dios se lo informa para que usted, ¿qué? Sea libre. Y en Primera de Crónicas 14:12, Primera de Crónicas dice la palabra de Dios así, vea. Se la leo aquí. En el capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen, el rey David. Los dioses, las esculturas religiosas, no los regale, quémelos, destrúyalos. Esa es la voluntad de Dios. No es fanatismo, no es odio mío, no es fobia mía. Yo simplemente le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Si usted dice que es cristiano y que ama a Dios y a la Virgen María, entonces obedezca. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que mi amigo ya sabe cómo es la vuelta con el Señor. Ahora, técnicamente un pagano, ¿qué es un pagano? Es una persona que no sea cristiana. Puede que vaya a una iglesia, pero si tiene esculturas y su vida, sí, hay 2 clases de cristianos. Cristiano pagano, el que cree en Dios, lee la Biblia, va a la iglesia, pero no se arrepiente. Entonces vamos antes de, ya para terminar el programa, vamos a ver la diferencia entre el paganismo y el cristianismo. Entonces, el paganismo adora a muchos dioses. Llámese como se llama, tiene muchas esculturas y siempre tiene a alguien a quien venerar y prenderle una vela y hacerle así, como sea. En cambio, el cristianismo profesa tener un solo Dios, un Dios en espíritu y en verdad. El paganismo no tiene textos religiosos principales ni creencias a seguir. Tiene una mezcla, un sincretismo de cosas y de rituales que no están en la palabra de Dios y que usted sabe que Dios detesta. Lea Éxodo capítulo 20. Ahora, el cristianismo tiene un texto llamado la Biblia que contiene el mensaje de Dios para que el ser humano viva y se guíe por él, y es una palabra infalible. En cambio, el paganismo no tiene un salvador, no tiene que ofrecer ninguna esperanza más allá de la muerte, pero Cristo dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué hace usted apegado al paganismo, apegado a una escultura religiosa, cuando Cristo lo levanta de la tumba? Y aun si usted muere sin Cristo, usted se tendrá que levantar. Dios lo va a levantar para juzgarlo y condenarlo, porque usted prefirió más el paganismo que el cristianismo. Ahora, el propósito del paganismo es someter a la humanidad ¿a qué? A una sumisión absoluta, a una jerarquía profana de gurúes, de iluminados, de líderes que profesan tener una revelación, pero que no lo llevan a Cristo ni a la santidad, sino a la idolatría y a la abominación a Dios. En cambio, la Biblia, el cristianismo enseña
que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por ti en la cruz del Calvario y que te ama y que tiene el poder para perdonar pecados. Solamente Cristo perdona pecados, porque Él fue el único que murió y su sangre es la que perdona pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y mire, y termino con esto. En Romanos capítulo 1, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 22, dice así. Por eso les recomendé que día y les recomiendo. Dice, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hace Dios? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay tantos ritos y paganismo que incluyen el sexo religioso para la corrupción. Que Dios tenga misericordia. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Llámeme si tiene alguna duda o si necesita oración. 603-0702, 317-38.